Bueno, vamos a seguir con este segundo video. Habíamos quedado con el momento de inercia. Entonces definíamos el momento de inercia con respecto al centro de masa, un eje que pasa por el centro de masa, como la sumatoria de las delta MI por RI' al cuadrado. Si tenemos un cuerpo rígido, centro de masa, entonces hay que sumar todos los delta MI, hay que ver la distancia que tienen con respecto al centro de masa y hacer la sumatoria, extender la sumatoria para toda la geometría, ¿no? Todo el volumen. Esto, si recordamos lo que decíamos un rato, la densidad, pongamos la densidad ρ igual a la delta MI sobre el delta volumen, considerando pequeñas cantidades físicas que tienden a cero. Entonces de acá podemos despejar el delta MI como ρ por delta de volumen. Entonces podemos reemplazar acá en la formulita y decir, bueno, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa va a ser sacar factor común. Acá, bueno, hay que ver, se puede sacar factor común ρ de la sumatoria, porque ρ delta volumen por RI' al cuadrado. Sacar factor común ρ se puede hacer siempre y cuando ρ, la densidad sea uniforme. Que si es un cuerpo homogéneo en cuanto a la densidad, porque puede pasar que sea un cuerpo sólido que la densidad varía. Puede ser que por una cuestión de conformación del cuerpo sólido en el momento de, si es un metal, en el momento de fundir, que haya quedado con más masa de un lado que del otro, o sea una composición heterogénea de distintos materiales. Entonces no consideramos esa situación. Si ρ es constante, sale afuera de la sumatoria, me queda en cambio de la sumatoria. Entonces vamos a poner, nos animamos nomás y ponemos una integral triple, una integral de volumen, que vendría a ser entonces multiplicar las RI' o digamos directamente R' por delta volumen, y esto es analítica geométrica, ¿no? Una integral triple. Hay que parametrizar RI, hay que parametrizar en función de X y Z o de algún sistema de referencia espacial el diferencial de volumen. O sea que es una cuestión que hay que ver analíticamente. Por otro lado, la densidad, si es uniforme, también la podemos definir como la masa total sobre el volumen. Entonces acá podemos poner la masa total 1 sobre volumen, el volumen del sólido, por la integral esta de R' al cuadrado delta M, diferencial de volumen. Entonces, por supuesto, el momento de inercia tiene unidades masa por metro al cuadrado, ¿no? Acá las unidades de delta volumen con volumen se cancelan y me queda efectivamente masa por distancia al cuadrado, que esta integral para cuerpos regulares se puede hacer analíticamente y los valores están en las tablas. Uno recurre a las tablas de momento de inercia respecto a un eje con formas regulares, formas bien definidas de la geometría. Esto es lo que hace, ¿no? Calcular la integral esta geométrica. Entonces, por ejemplo, acá tengo en auxilio de una tabla. Veamos algunos cuerpos regulares, que es lo que nos dio el análisis matemático. Bueno, por ahí hay cosas sencillas. Por ejemplo, una barra de largo L y masa total M con masa uniformemente distribuida,
por ejemplo, un eje que pasa perpendicularmente por el centro de la barra, el largo L, el momento de inercia va a ser, con respecto al eje que pasa por el centro de masa, va a ser ml al cuadrado sobre 12. En un ratito vamos a ver el teorema de Steiner, que trata el hecho de que puede que el eje que estemos tomando, sobre todo en algunos problemas en particular bueno, ya vamos a justificar bien el teorema de Steiner, pero este eje que pasa por el centro de masa, puede que tomemos otro eje que no pasa por el centro de masa. Supongamos que tomamos en la misma barra un eje que pasa por un extremo, el eje de referencia para el momento de inercia, de largo L y masa m. En este caso el momento de inercia vale, ya no es el centro de masa, esto es ml cuadrado sobre 3. Fíjense que comparando estos dos valores, ustedes con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, comparando estos dos valores, este es más grande que este. ¿Por qué? Porque las distancias relativas al eje aumentan. Acá, por ejemplo, en este caso las distancias máximas serían L sobre 2. Acá la distancia máxima es L, el largo total. Entonces, en la integral la distribución de la masa está con un mayor momento de inercia con respecto a este eje que con respecto a un eje que pasa por el centro, ¿no? Y el momento de inercia resulta mayor, ¿no es cierto? Acá dividir por 3 es un número más grande que dividir por 12. Entonces, el momento de inercia, acá grábenselo, no me da solamente la idea de la masa, no me transmite solamente la idea de la masa que tiene el cuerpo, sino de la forma en que está distribuida la masa. Y esto es lo más importante de la información que trae el momento de inercia. ¿En qué forma se distribuye la masa? Geométricamente, porque es un cuerpo extendido. Otros ejemplos que se ha resuelto ya analíticamente y que están en tablas es, por ejemplo, el momento de inercia de un disco, un cilindro, supongamos que es un disco o un cilindro que puede tener un cierto espesor, con respecto a un eje que pasa por su centro, y si la masa está uniformemente distribuida, si este es un disco o cilindro de radio R mayúscula, el momento de inercia es mr al cuadrado sobre 2. Supongamos otro disco, pero en cambio de ser un disco sólido es un anillo. Tal como puede ser una rueda de bicicleta, o sea, algún componente circular donde la masa fundamentalmente está en la periferia. Un aro, un anillo, la rueda de la bici, el volante. Entonces, en este caso, supongamos para comparar que sea el mismo radio R y la misma masa M, el momento de inercia en este caso, esto directamente no hace falta integrar acá, porque lo podemos imaginar. En este caso, los delta MI los podemos imaginar que están todos a la misma distancia radial R. Y la sumatoria de las delta MI por RI' al cuadrado, acá la RI' al cuadrado es R, es la misma. Entonces acá un factor común, me queda R al cuadrado y la sumatoria de las delta MI es la masa. Entonces acá no hace falta hacer mucho cálculo analítico. El momento de inercia es m R al cuadrado. Y si las masas y los radios comparando son los mismos, evidentemente este momento de inercia es más grande que este, el doble. Acá se ha reducido a la mitad del momento de inercia comparativamente, porque en este caso la masa también está distribuida hacia zonas de menor distancia respecto al centro de masa o al centro geométrico, ¿no?
En cambio acá la masa exclusivamente está distribuida en la periferia. Entonces tiene mayor momento de inercia. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, un disco también de radio R y masa M, pero en este caso el eje pasa por el centro, pero no en forma simétrica, por el centro del disco, digamos, en forma perpendicular al disco, sino que en forma diametral. En este caso el momento de inercia vale mr²/4. Es más chico comparando con el momento de inercia de un eje que pasa perpendicular. Después tenemos el ejemplo de una planchuela, una chapa de lados A por B. Es feo que salga este. Por el centro de masa, visto así en perspectiva, que el eje sea perpendicular a la chapa, cuadrada o rectangular en este caso. En este caso el momento de inercia vale m² más b² sobre 12. Entonces, comparando con la barra delgada, si el eje pasa en ese caso por el centro de la barra, fíjense que es como si alguno de los dos laterales, A o B, vale 0. Y es la misma, en ese caso tiende o se deduce hacia el momento de inercia de una barra. Después otra figura geométrica importante es la esfera. Una esfera es una figura, por supuesto, altamente geométrica, a tal forma que el eje que pasa por el centro de masa puede tener cualquier orientación y la simetría, y nos da el mismo resultado, ¿no? La geometría es totalmente equivalente. Entonces, si la esfera tiene masa m y radio r, el momento de inercia vale 2/5 mr². Entonces, el eje, con tal que pase por el centro de masa, el centro geométrico, si la masa está uniformemente distribuida, vale eso. Bueno, así es con el momento de inercia, magnitud, si las hay, en la descripción de la naturaleza del sólido, porque nos da la información de cómo se distribuye la masa. Existe lo que se llama el teorema de Schneider, que lo vamos a ver ahora. Steiner. O de ejes paralelos. ¿De qué se trata el teorema de Steiner o de ejes paralelos? Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, un centro de masa, y ya sabemos calcular el momento de inercia que pasa con respecto a un eje perpendicular al plano, a la chapa que pasa por el centro de masa. Ya lo tenemos concebido. Y resulta que hay dos circunstancias en que se nos da que necesitamos calcular el momento de inercia respecto a un eje no que pasa por el centro de masa, sino por otro punto.
Entonces, este es un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Por eso se llama también teorema de ejes paralelos. Queremos calcular con respecto a un sistema O, a un eje que pasa por un punto O, paralelo al que nos da la información del momento de inercia respecto al centro de masa. Queremos calcular el momento de inercia de cómo se distribuye la masa con respecto a este eje. Lo que sería hacer el cálculo entonces respecto a O sería hacer la sumatoria de las delta MI por RI al cuadrado. Es decir, una delta MI va a tener un vector posición R y respecto al centro O, que no es el centro de masa. Entonces, les decía, hay dos casos en que se usa esto. Uno, por ejemplo, si esto es un cuadro y yo lo tengo clavado y colgado, no sobre el clavo no lo pongo en el centro de masa, sino lo desplazo. Y bueno, quiero observar cómo es el movimiento, la dinámica del problema que se dice en ese caso un cuerpo rígido vinculado. Entonces, puede que yo utilice el momento de inercia respecto a un eje que pasa por donde cuelgo el cuadro. Imaginemos. O sea, otro punto neurálgico del problema donde me interesa trabajar sobre ese punto porque el problema lo amerita, ¿no? Esa es una situación. Otro caso, y esto creo que hay un ejercicio en la guía, supongamos que sean 3 barras que forman un triángulo equilátero. Y yo quiero que esta es una figura geométrica, el centro de masa está en el centro geométrico, compuesto por 3 barras discretas. Y a mí la información que me han dado es, la tabla es el momento de inercia de un eje con respecto a un eje que pasa por el centro de una barra. Acá, ¿cómo hago para reducir el problema de calcular el momento de inercia que pasa con respecto al centro del triángulo? Bueno, utilizo el teorema de Steiner o de ejes paralelos, porque en este caso, a sabiendas de cuánto vale el momento de inercia que pasa por el centro de masa de una de las dos laterales, calculo la distancia con respecto a O, el centro geométrico del triángulo, y vamos a ver, ya vamos a pasar a desarrollar el teorema, de que lo que dice el teorema de Steiner es que el momento de inercia que pasa con respecto a un punto desplazado del centro de masa es igual a la masa total por la distancia de O al centro de masa, al cuadrado, esta distancia, más el momento de inercia con respecto al centro de masa. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo al momento de inercia con respecto al centro de masa ya es un dato de tabla para un lateral. Luego, si yo me quiero desplazar a un punto O, utilizo el teorema de Steiner y calculo el momento de inercia de la barra con respecto a este punto desplazado. Y luego, si el ejercicio es que este es el triángulo equilátero, con masas uniformemente distribuidas en los laterales, no más falta multiplicar ese resultado por 3 para obtener el momento de inercia de esta figura con respecto al centro geométrico, que en este caso coincide con el centro de masa. Allí utilizo también el teorema de Steiner. Bueno, ¿cómo se demuestra el teorema de Steiner? Es una cuantita parecida
a lo que hicimos hace un rato, se desarrolla fácilmente, porque a partir de esta formulita yo planteo sumatoria de las delta MI, donde RI es, acuérdense, R centro de masa, vector, más RI', producto escalar con sí mismo, esto es RI al cuadrado. Entonces en este producto está más o menos la misma situación que hace un rato, ¿no? Tenemos los productos del término por sí mismo y los productos de los términos cruzados, que se repiten. En este caso, RCM por RCM me da, bueno, hay que sacar RCM factor común en esa sumatoria, y me queda la sumatoria de delta MI por RCM al cuadrado, que es este primer término. RI' por RI', producto escalar, me da RI' al cuadrado del módulo, por las delta MI es el momento de inercia con respecto al centro de masa. Y finalmente los términos cruzados, la sumatoria de las delta MI por RI', nuevamente se anula porque es la posición del centro de masa respecto a un sistema de referencia con el origen en el centro de masa, entonces es valor nulo. Se anulan esos términos cruzados y me queda directamente demostrado el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Bueno, así es el tema con el momento de inercia. Creo que está más o menos presentado la magnitud, lo que representa, ¿no? Y las posibilidades que tengo a través del teorema de Steiner de calcular el momento de inercia en general con respecto a cualquier otro eje paralelo. Entonces, vamos a hablar de... Entonces, cuando empezamos el primer video, habíamos dicho plantear qué pasa con la energía mecánica del cuerpo sólido. Por un lado está la energía cinética, que si considera el momento la descripción rototraslatoria del movimiento en general, esto va a ser la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, omega al cuadrado. ¿Y qué pasa con la energía potencial? La energía potencial, hablemos de la energía potencial sobre la superficie terrestre, mg por h. Para el cuerpo sólido, ¿cómo sería? Si yo tengo el cuerpo sólido con la masa distribuida en un campo gravitacional G apuntando para abajo, tengo el centro de masa, tengo el plano de referencia para las energías potenciales y tengo las delta MI constituyendo toda la masa distribuida en la chapa del cuerpo sólido, y tengo la altura HCM con respecto al plano de referencia, y también tengo por supuesto la HI', perdón, la HI, y tengo también la HI', la altura relativa de la delta MI con respecto al centro de masa.
Y acá más o menos se ve fácilmente que si yo voy a sumar todas las energías potenciales de la masa distribuida, ¿qué va a pasar? Entonces, la sumatoria de las delta MI por G por HI me queda la sumatoria de las delta MI. G lo puedo sacar factor común por HI, pero HI es igual a HCM más HI. ¿Sí? Entonces, acá distribuyo y HCM también lo puedo sacar factor común en una sumatoria que me queda. Me va a quedar la sumatoria de G por HCM por la sumatoria de las masas. Esto es la masa total por G por la posición en altura del centro de masa, más la otra sumatoria que tiene que ver con las delta MI por HI'. Y eso es igual a 0 porque hay tantos aportes en altura hacia arriba como hacia abajo respecto al centro de masa que se compensan entre sí. Y verborragia aparte, esto es la altura del centro de masa con respecto a un sistema de referencia centrado en el centro de masa, entonces es 0. Entonces toda la energía potencial del cuerpo sólido es como si estuviera concentrado el cuerpo sólido en el centro de masa y tiene la energía potencial de ese cuerpo en particular, como si fuera una partícula. Entonces hay un ejercicio que está en la guía, me parece. Entonces acá se complementa la energía mecánica con el término potencial, la masa total, bueno, la masa M, digamos directamente, del cuerpo sólido por G por la altura del centro de masa. Entonces van a encontrar en la guía, creo, un ejercicio que trata de algunas masas que vienen rodando y suben y con distintos momentos de inercia pregunta cuál es la masa que llega más alta, si en principio las velocidades de traslación inicial eran las mismas. Entonces, evidentemente la masa que tenga mayor momento de inercia en su figura geométrica es la que más energía cinética va a llevar acumulada y va a llegar a una altura más grande en el balanceo de la energía cinética con la energía potencial. Bueno, eso es en cuanto a la energía del movimiento rototraslatorio contada como una traslación del centro de masa y una rotación alrededor del centro de masa. Ahora vamos a perfilar lo que es la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento lineal en el caso de un cuerpo sólido? P. También considerar que la cantidad de movimiento lineal es, por supuesto, es una magnitud netamente amplificable, sumable, va a ser la sumatoria de los delta PI, de cada cantidad de impulso lineal que lleva cada celda de masa del cuerpo sólido. Entonces esto me queda la sumatoria de las delta MI por BI con respecto a un sistema de referencia inercial, pero ya sabemos que BI es la velocidad del centro de masa más la velocidad relativa al centro de masa. Entonces esto me queda sumatoria delta MI, velocidad del centro de masa más omega
producto vectorial RI'. Y acá nuevamente conformamos dos sumatorias, una para cada término del paréntesis. Acá en la primera sumatoria BCM sale afuera de la sumatoria como factor común y me va a quedar la masa total por la velocidad del centro de masa. Y que la segunda sumatoria también se va a anular porque omega sale como factor común. Me queda la sumatoria de delta MI por RI'. Con respecto al centro de masa es un valor nulo. Entonces, la cantidad de movimiento lineal del cuerpo sólido es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa y se puede desarrollar cualquier problema de interacción donde puede que varíe la cantidad de movimiento de una partícula, de un cuerpo sólido o interactúe con otros cuerpos sólidos. Y todo ocurre como que los cuerpos sólidos, desde el punto de vista de la cantidad de movimiento lineal, son partículas. Entonces, por ejemplo, en el juego de billar, respecto a la cantidad de movimiento lineal, las bolas, las bolas del juego de billar no son, si se quiere, partículas puntuales, sino que con relación al tamaño de la mesa, tienen un tamaño apreciable, ¿no? Entonces, el movimiento desde el punto de vista de la transferencia, por los choques estoy hablando, ¿no? De la transferencia de la cantidad de movimiento lineal es como si fueran partículas, ¿no? Porque las rotaciones de las bolas no hacen ningún aporte a la transferencia de la cantidad de movimiento lineal. Bueno, dejamos este video por acá.